Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy, 19 de octubre del 2020. Continuando con nuestra serie 10 lecciones sobre doctrina básica, tendremos la lección número 5, la evangelización. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Hoy lunes 19 de octubre. Damos gracias a nuestro Dios por la bendición de estar juntos en este tiempo y vamos a comenzar entonando un cántico para nuestro Señor. Y lo haremos con el himno número 15. Alabemos a nuestro Dios con el himno titulado «Cuán grande es Él». Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor,
le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Tengamos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por tu bendición y tu cuidado para con nuestras vidas. Gracias por este día que nos has concedido y por este tiempo de esta noche de estudio bíblico. Lo ponemos en tus manos para que sea un tiempo especial para tu gloria y para tu alabanza, y que el mensaje de tu palabra sea edificando a nuestras vidas de una forma muy especial. Quédate como el principal invitado, te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Continuaremos alabando a nuestro Señor y lo haremos con el himno número 27, El placer de mi alma. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Tendremos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder compartir con ustedes este tiempo de estudio bíblico. Bienvenidos al estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a dar lectura a los versículos 6 al 8. Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo:
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Y alabaremos en estos momentos a nuestro Señor con el himno número 63, Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocija cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador.
conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche, continuando con nuestra serie 10 lecciones sobre doctrina básica. Tendremos la lección número 5 con el tema la evangelización. Escuchemos. Qué bueno poder compartir una vez más con ustedes, queridos hermanos, este tiempo de estudio bíblico. El tema para hoy es la evangelización dentro de este programa de 10 lecciones de doctrina básica. Queremos nosotros dejar sentado que el propósito de este estudio es orientarnos dentro de la vida cristiana y dejar por sentado también qué es lo que la Biblia nos enseña con respecto a estos principios de los cuales hemos venido hablando. Cuando hablamos del Evangelio, aclaramos que el Evangelio no tiene nada que ver con las propuestas filosóficas y sociológicas que hoy en día se tejen en torno a este tema, haciendo propuestas más bien de carácter extrabíblico para el quehacer de la iglesia. Lo mismo sucede con el bautismo y, por supuesto, el principio de la evangelización como parte del quehacer de la iglesia. Debemos entender que la evangelización no es otra cosa que la distribución de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a morir por los hombres, a buscar y a salvar lo que se había perdido, y por esta razón Él entregó su vida por nosotros para volverla a tomar. El Evangelio se sintetiza en eso, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Todo aquel que cree y recibe este precioso Evangelio de vida será salvo. Y cuando hablamos de la evangelización, pues estamos hablando sobre la distribución, la esparción de esta preciosa semilla de vida que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una tarea que está encomendada a la iglesia. No es una tarea que los ángeles pueden cumplir, no es una tarea que el mundo puede cumplir. Es una tarea que la iglesia debe cumplir y puede cumplir porque es la iglesia la tenedora de esta verdad espiritual trascendente y que tiene que ver con la salvación de los hombres. Por esta razón, queridos hermanos, quiero invitarles a considerar algunos principios que encontramos en las Sagradas Escrituras para poder hablar sobre la evangelización en esta noche. En primer lugar, cuando evangelizamos, hacemos la tarea del sembrador. Estamos esparciendo la semilla de vida. Y quiero leer dos textos. El primero en el Evangelio según San Marcos. Por favor, abramos nuestras Biblias en Marcos, capítulo 4 y versículo 14. Luego de que el Señor les enseñara la parábola del sembrador, en el proceso de ir explicando y aplicando esta verdad desconocida para los discípulos, Él les dice en el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Usted puede leer en casa desde el versículo 1 hasta el versículo 12 todo lo concerniente a la parábola del sembrador. Pero lo que nos ocupa en esta noche es definir este tipo de cosas, ¿no? Esta es una especie de simbolismo, es una construcción gramatical, lo que tenemos aquí, literaria, para poder llegar de una verdad conocida a una verdad desconocida. Y por eso usaba el Señor las parábolas. En este caso, el personaje, el sembrador, es el que lleva la bendita palabra del Señor. Y esa es la analogía que el Señor usa para enseñarnos a nosotros acerca de la evangelización. Una persona que lleva el precioso mensaje de Cristo, el Evangelio de vida, es un sembrador, es uno que distribuye esta semilla de vida, la palabra bendita del Señor. Esa es la acción de evangelizar, y al que cumple esta acción se le conoce también como evangelista. A menudo en la calle se le dice evangelista al que profesa el evangelio. Lo correcto sería decir evangélico, uno que se identifica con el evangelio del Señor Jesucristo. Pero la tarea de evangelizar, y por ende el evangelista, tiene que ver con el llevar la bendita semilla de vida, la palabra del Señor, a quienes no
conocen al Señor. Y esta misma parábola la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, en el versículo 11. Hablando nuevamente sobre esta parábola, el Señor les dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y luego empieza a explicar pues que la semilla a veces cae junto al camino, a veces la semilla cae entre espinos, a veces la semilla cae entre rocas, pero también la semilla cae en buen terreno, en tierra fértil, y eso significa aquellos que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fíjese usted, es interesante este versículo, ¿no? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces la evangelización consiste en llevar la bendita palabra de Dios, el evangelio de salvación, a todos los hombres, entendiendo pues que algunas ocasiones la semilla caerá junto al camino y vienen las aves y las aves se roban la semilla. A veces cae junto a rocas y al no tener profundidad se seca. Y a veces al caer entre espinos, lo que va a suceder es que los afanes de esta vida pues van a ahogar la plantita, digámoslo así, que está creciendo. Pero nosotros somos aquel buen terreno, aquella buena tierra fértil, donde la semilla cae y da fruto al 100%. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. O sea, se mantienen dando fruto en su vida cristiana. Qué interesante es esto. Por otra parte, evangelizar es ir a los perdidos, En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, nosotros encontramos la historia de Jesús y de Zaqueo. Y quiero leerla para que nosotros tengamos una idea de este principio de ir a los perdidos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces entendemos por evangelización el ir a buscar lo perdido, los que se habían perdido, de los cuales todos nosotros en algún momento estuvimos perdidos en nuestros delitos y pecados, haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Hoy en día se considera un poco ofensivo usar este tipo de palabras, decir perdidos, para algunos suena un poco ofensivo. Créanme, hermanos, no hay ninguna ofensa en esto. Si el Señor Jesucristo usó estas expresiones, créanme, no hay ofensa alguna en llamarles a aquellos que no han conocido al Señor los perdidos, porque están perdidos del camino. Usted y yo también estuvimos perdidos. Yo estuve perdido en mis delitos y pecados, mas Cristo me encontró. Y es importante que nosotros ratifiquemos esta verdad para que queden claro que es la gracia de Dios operando sobre nosotros la que nos otorga la salvación. No es el hombre que alcanza por sí solo la salvación, requiere de la gracia y del accionar del Espíritu Santo de Dios para alcanzar la salvación. Ahora, mis amados hermanos, esa es la tarea que nosotros como iglesia tenemos, hacer lo que hizo el Señor Jesucristo, ir por los perdidos. Zaqueo era un publicano, cobrador de impuestos
de parte del Imperio Romano, pero era judío, descendiente de Abraham. Por tal razón, este tipo de personas que tenían este oficio no muy grato, no eran queridas por el pueblo de Israel. Y aparte de eso, da la impresión de que este hombre se había enriquecido inescrupulosamente. Así que el maestro, siguiendo su plan perfecto, al llegar hasta donde este hombre de pequeña estatura estaba subido en aquel árbol, se detuvo, lo miró, lo amó y le dijo: es necesario que yo pose hoy en tu casa. Esto generó una reacción adversa en quienes sostenían que el maestro, por ser un hombre de enseñanza de la palabra, de la ley y cosas así, no era digno que posara en la casa de un hombre publicano, cobrador de impuestos, ladrón y todo ese tipo de cosas. Fíjense, queridos hermanos, no era buena idea que el Señor vaya allá. Pero ese es el criterio de estos hombres falsos, que el Señor los describe en Mateo capítulo 23 como sepulcros blanqueados, por fuera llenos de pureza, pero por dentro corrompidos totalmente. El Señor fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, en el cumplimiento de la evangelización, en el ejercicio de la evangelización, debemos ir por los perdidos. Debemos quitarnos esa idea de que la iglesia debe ser un lugar de refugio para los santos y escandalizarnos cuando vemos que alguien tal vez mal vestido o con una apariencia de maldad llega a la iglesia. Pues por ello fue que vino el Señor Jesucristo, y es nuestra tarea ir a por ellos, queridos hermanos. Buscarlos, hablarles del amor de Dios, del poder de Dios para transformar sus vidas, que no es otra cosa que predicar el evangelio tal cual como lo señala el apóstol Pablo en Romanos 1:16. El poder de Dios para salvación, el poder de Dios para salvación. Y también la evangelización no es otra cosa que cumplir con la gran comisión. La gran comisión dice: id y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesucristo dejó clara la tarea que quería que nosotros cumpliésemos a lo largo del tiempo que nos resta en esta tierra hasta que Él venga. Que evangelicemos, que prediquemos su santo evangelio. Evangelizar es cumplir con la gran comisión, cumplir con la voluntad de Dios. O sea, el hecho de que yo me levante en este día con el firme propósito de hablarle por lo menos a una persona del inmenso amor de Dios, de la gracia y de la compasión de Dios. El hecho de que yo me levante con esa disposición para el día de hoy y lo haga, me está otorgando a mí esa calidad de obediente a la gran comisión. Esta ordenanza del Señor debe ser cumplida por su iglesia. Usted y yo tenemos la ordenanza del Señor de evangelizar. Y permítame aclararle algo. Durante años ha habido malas interpretaciones respecto a esta realidad. Se piensa que esta es una tarea de los pastores. Se piensa que esta es una tarea de los misioneros. Se piensa que esta es una tarea de los evangelistas, o sea, aquellos creyentes que tienen el don del evangelismo. Pero hermanos amados, la Gran Comisión no dice eso. La Gran Comisión fue dada a los discípulos de manera general, a fin de que estos a su vez lleven la preciosa semilla del Evangelio de vida a todos los rincones del mundo hasta que el Señor venga. ¿Cuál es la urgencia de evangelizar, queridos hermanos? Porque permítame decirle algo. Esta gran comisión ha caído en lo que algunos dicen una gran omisión en la iglesia. Se piensa que la evangelización es un asunto de hacer una campaña o una actividad abierta en la calle donde se pregona el evangelio. Eso sí, es evangelizar, pero no es todo. El evangelismo más eficaz, escúcheme lo que voy a decirle en esta hora, querido hermano, querida hermana, el evangelismo más productivo dentro de la iglesia es el que cada miembro realiza en el entorno donde se desarrolla.
en su casa, en el trabajo, en la calle, en el bus, donde quiera que usted esté, usted es un ente evangelizador, porque usted es discípulo de Jesucristo. Así lo aprendimos hace algunas noches atrás. Usted, siendo un discípulo de Jesucristo, tiene el privilegio que los ángeles del Señor no tienen: llevar la semilla de vida, el precioso mensaje de salvación a todos los hombres. Entonces, hay una razón poderosa para hacerlo. ¿Y por qué decimos que hay una urgencia en cuanto a evangelizar? Uno de mis capítulos favoritos del Evangelio de Mateo es el capítulo 24, que habla de la venida del Señor. En el versículo 14 del capítulo 24 de Mateo dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, dice la palabra. Para todos aquellos que amamos la segunda venida del Señor a esta tierra, sabemos muy bien que el hecho de predicar el Evangelio de Jesucristo es parte del cumplimiento de uno de los requisitos para que Él venga. La necesidad de que todo el mundo tenga testimonio del precioso regalo de Dios para la humanidad: Jesucristo crucificado, sepultado y resucitado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y una de las profecías importantes de este capítulo 24 es esta: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y miren, esta es una realidad interesante. Cuando estas palabras fueron escritas, el mundo no era tan grande como lo es ahora, refiriéndonos a las naciones que han poblado este planeta. Y hace años atrás, conversando con un pastor de Chile, él me decía que si nosotros consideramos geográficamente el fin del mundo en relación a Jerusalén, era Punta Arenas en Chile. Punta Arenas en Chile. Y hay una iglesia ya allí en Chile donde se predica el Evangelio de Jesucristo. Una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera que predica el Evangelio del Señor Jesucristo allí en Punta Arenas. Si hablamos geográficamente, era el punto más distante. Pero hay algo mucho más glorioso, queridos hermanos. Tribus que no habían sido evangelizadas ya lo son. El Evangelio ha llegado a muchas tribus, tanto en América como en África, como en Indonesia, con el precioso mensaje de la salvación. Queridos hermanos, ahora tenemos recursos que los discípulos no tuvieron. De allí que pienso yo que el trabajo de los discípulos en el siglo I fue arduo, porque no habían los medios de comunicación que hoy en día nosotros tenemos para el beneficio de la evangelización. Por ejemplo, esto que estamos haciendo en esta noche. Queridos hermanos, cuando hablamos del Internet y de sus usos, hay usos de honra y de deshonra. La evangelización por estos medios es darle un uso honroso a las redes sociales, que se pueda transmitir el Evangelio. Y queridos hermanos, de esta manera, el precioso mensaje de Jesucristo por este medio recorre kilómetros y kilómetros hasta lugares insospechados. Años atrás, la televisión con su alcance hizo esta tarea. Y antes de la televisión, pues la radio, queridos hermanos, era un instrumento muy útil para la evangelización. Hoy gozamos de estos tres canales de información y de evangelización: la radio, la televisión y el Internet, con sus redes sociales. Así que, hermanos, esto me dice a mí que el Evangelio ya está siendo predicado en una muy gran porción de este mundo. ¿Sabe lo que eso significa? Que el Señor Jesucristo está cerca, que la venida del Señor se aproxima cada vez más a esta tierra. Por eso la evangelización es urgente, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Tenemos que seguir evangelizando porque cada día hay nuevas generaciones que se levantan en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Así que hay algunos que todavía no han escuchado del precioso mensaje de Jesucristo, que vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido.
En segundo lugar, la urgencia de evangelizar, hermanos, es saber el destino de los pecadores. Miren, hermanos amados, en Apocalipsis se nos habla del destino final de los pecadores, y esto es algo que debe ser atendido con urgencia. Miren lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20, y leo los versículos 13 al 15 para tener una idea completa. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Se fija, los que no han conocido a Jesucristo, los que han rechazado a Jesucristo, tienen asegurado este final, porque para que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida, es necesario que ellos escuchen y reciban el Evangelio de Jesucristo. ¿Se fija? Por eso es importante la evangelización, porque si el Evangelio busca salvar a los que se habían perdido, mire cuál es el destino final de los perdidos. No podemos nosotros permitir eso. Tenemos que predicar el Evangelio mientras más personas puedan venir a los pies de Cristo, pues queridos hermanos, muchísimo mejor. Ahora volvamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Versículos 45 y 46. Mateo 25, 45 y 46. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuál es el castigo eterno? Hemos visto nosotros en Apocalipsis el lago de fuego que arde con azufre, o lo que nosotros conocemos como el infierno. De allí nadie podrá salir, no hay más oportunidad. Cuando una persona muere, irá donde esa persona decidió ir. Escúcheme, porque el Señor ha provisto el camino de la salvación, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Todo aquel que cree en Él, su nombre será inscrito en el libro de la vida, tiene vida eterna, y cuando parta de esta tierra a la presencia del Señor y los libros sean abiertos, buscarán su nombre, encontrarán su nombre, leerán en fuerte y alta voz su nombre, y el Señor dirá: ven, buen siervo fiel. Así que, queridos hermanos, es urgente que nosotros compartamos esta preciosa palabra de vida para que muchos más tengan la oportunidad, el gozo, el privilegio de gozar de la vida eterna y no sufrir la condenación eterna. ¿Y por qué también es urgente la evangelización? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, que nosotros compartamos el Evangelio de Jesucristo a todos aquellos que aún no lo han conocido. Y permítame leerle una expresión fuerte del apóstol Pablo respecto a esta urgencia en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Repito, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Tres cosas importantes. Primero, aquellos que hacemos evangelismo, recordemos bien esto, mis amados hermanos. Cuidado, nos equivocamos y llegamos al error de pensar que somos nosotros los que determinamos el éxito de la evangelización cuando alguien recibe a Cristo como su Salvador. No, hermanos queridos. No tenemos nada de qué gloriarnos cuando las personas vienen a los pies de Cristo por la predicación del Evangelio. No tenemos por qué gloriarnos. ¿Por qué razón? Porque esta es una necesidad impuesta. Usted y yo tenemos que evangelizar. No es que esto es algo que nace de nosotros.
hay una necesidad impuesta por parte de Dios, ejecutada por el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, que nos impulsa a predicar este santo evangelio. Y ay de mí si no lo hago, fíjese, ay de mí si no lo hago. Usted y yo, esta palabra es para nosotros en esta noche. Tenemos que aprovechar toda oportunidad para hablar a otros del Señor Jesucristo. Y recordemos esa frase de Pablo, ay de mí si no lo hago. Yo quisiera de todo corazón en esta noche que el Señor con su Santo Espíritu confirme esta palabra en su corazón, en mi corazón, y que podamos nosotros vivir en torno a esta verdad. Ay de mí si no lo hago, ay de mí si no predico este santo evangelio. Es una urgencia, mis queridos hermanos. Así que es urgente porque el Señor viene pronto, porque el destino de los pecadores es horrendo, el infierno, y porque esta es la voluntad de Dios impuesta sobre nuestro corazón. Y lo hacemos con alegría, porque no hay satisfacción más grande que poder conducir a otros al goce de esta salvación tan grande que el Señor nos ha otorgado. ¿Cuál es la recompensa del evangelista, del ganador de almas? Mire, quiero leer con usted lo que dice el apóstol Judas. El apóstol Judas. Dice la bendita palabra del Señor, a algunos que dudan, versículo 22 y 23, a algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Cuando alguien evangeliza y las personas vienen a los pies de Cristo, o sea, la simiente del evangelio cae en buena tierra, usted está arrebatando a alguien del infierno, queridos hermanos. Bendito sea el Señor. Con la predicación gloriosa del evangelio de Jesucristo. Queridos hermanos, no es cualquier cosa el evangelizar. Ahora, leo lo que dice Santiago. Santiago capítulo 20. Capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mire el privilegio de un evangelista, de un portador de la semilla gloriosa del evangelio. El que haga volver al pecador del error de su camino. Esa debe ser nuestra meta. Esa debe ser nuestra meta en cuanto a la evangelización. Hacer volver al pecador del error de su camino. Y para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo y la bendita palabra de Dios. Salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma, bendito sea el nombre de Dios, y cubrirá multitud de pecados. Queridos hermanos, qué importante que es la evangelización. Para nosotros la recompensa es esta, saber que con la evangelización libramos un alma de la muerte eterna, haciendo volver al pecador del error de su camino. ¿Se fija? Y hermano, eso es un gozo tremendo. Nosotros a veces vemos personas que de pronto nos causan malestar por su vida entregada al pecado, por su desobediencia a Dios y todo ese tipo de cosas. El general MacArthur decía en la Segunda Guerra Mundial que lo mejor que podemos hacer con el enemigo es hacerlo nuestro amigo. Tal vez tenemos vecinos que tienen una conducta indeseable. Hermano amado, querida hermana, escúcheme esto en el nombre del Señor. Procure evangelizarlos. Primero, orando por ellos fervientemente. Segundo, dando testimonio de una buena conducta en su barrio. Tercero, cuando usted tenga la oportunidad, presente con fe, con convicción, el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gánelo para Cristo, porque el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y hay un privilegio grande, queridos hermanos, en cuanto a la evangelización, y quiero leerlo con ustedes en esta hora, mis queridos hermanos. Abra usted su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. La bendita palabra del Señor nos dice a nosotros que tenemos el privilegio de ganar a muchos para Cristo. En el capítulo 1
en el capítulo 1, mis queridos hermanos, miren lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así que, queridos hermanos, miren ustedes qué valioso es esto. Estamos cumpliendo lo que Cristo nos ha ordenado, que nosotros prediquemos el bendito evangelio de nuestro Señor. Predicar el evangelio, evangelizar, es la tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros. Queridos hermanos, predicar el evangelio, salvar a los perdidos por medio de la locura de la predicación, es la tarea que el Señor nos ha encomendado a todos nosotros. Y entendamos que al hacer esto, queridos hermanos, estamos siendo colaboradores de Dios. Porque uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que, queridos hermanos, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, así que, versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? La recompensa de un ganador de almas es esta: ser considerado un colaborador de Dios. Se fija, tremendo privilegio. Estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1. Y en el capítulo 3 nos dice que somos colaboradores de Dios. Colaboradores de tremendo privilegio. Pero el que se calla y no participa de la buena nueva no puede ser considerado un colaborador de Dios. No está llevando fruto, como dice el apóstol Juan en el capítulo 15 en el Evangelio. Fíjese, el apóstol Juan dice claramente que en esto es glorificado nuestro Padre, en que llevemos mucho fruto. Amados hermanos, si no estamos evangelizando, estamos en desobediencia. Yo puedo jactarme de ser un buen creyente de años, leer la Escritura, saber la palabra, pero si yo no evangelizo, yo no estoy en obediencia, porque la evangelización es tarea de toda la iglesia. No puede usted escudarse jamás en el hecho de decir que usted no tiene el don de evangelista. Usted no puede escudarse en el hecho de decir es que yo no he ido a un seminario. Usted no podrá escudarse de ninguna de esas cosas. Porque cuando usted esté delante del Señor, lo único que usted podrá llevarse de esta tierra es su obediencia a la palabra. Y si usted es un ganador de almas, usted recibirá recompensa. Usted escuchará las palabras del Señor. Ven, buen siervo fiel. Entonces yo le pregunto en esta noche, querido hermano, en cuanto a la evangelización, ¿de qué lado usted se va a poner? ¿Acaso usted estará en aquellos que recibieron 5 talentos y cuando su Señor vino entregaron 10? ¿O aquel que recibió 2 y entregó 4? ¿O aquel que recibió 1 y lo escondió? Usted ha recibido una gracia magnífica del Señor. Y con esa gracia magnífica, la capacidad de poder evangelizar, llevar el bendito evangelio de Jesucristo a todos los confines de la tierra. Amados hermanos, esa es nuestra tarea. Si no lo hemos hecho, arrepintámonos de corazón y empecemos ahora mismo a compartir el bendito evangelio del Señor Jesucristo. Esa es nuestra tarea. La recompensa viene de Dios y no hay cosa más preciosa que Él nos llame a nosotros colaboradores suyos. Que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche. Y para finalizar, les invito a entonar juntos el himno 262. Digamos en esta noche: no te dé temor hablar por Cristo. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca
nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vía, verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Espero que esta noche hayamos disfrutado de la bendita palabra del Señor y apenas tengamos la oportunidad, evangelicemos. La evangelización no se trata solamente de vivir como cristianos a nuestro alrededor, significa llevar la semilla de la vida a todos aquellos que aún no la tienen, aquellos que todavía sufren en esta tierra por no tener el regalo de la salvación. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza solo para ti. Porque de ti proviene el Evangelio y nos has dado, Señor, a estos vasos de barro, este precioso tesoro para ser llevado a todos los hombres. Señor, oramos en el nombre bendito de Jesús, que tu Santo Espíritu derrame sobre nosotros de nuevo para predicar con vehemencia tu Santo Evangelio, llevando la palabra bendita tuya a todos los confines de la tierra. Y ayúdanos, Señor, a ser esos colaboradores tuyos en esta obra gloriosa de la evangelización. Bendice a tu iglesia en esta noche, sana a los enfermos, Señor. Tú tienes poder. Libera a los cautivos, Padre Santo. Levanta a aquellos que están oprimidos, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego por aquellos que están sufriendo de ansiedad y depresión. En el nombre de Jesús, apiádate de ellos. Derrama esa gracia sobre ellos. Y te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a tu iglesia en esta noche. Que el poder de tu Santo Espíritu se derrame sobre mis hermanos, trayendo paz y tranquilidad a sus corazones. Y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, bendiga nuestros pensamientos y corazones hasta que Él venga. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga.